La carta se la hacen llegar hoy al ministro de Salud, Andrea. ¿Qué dice? Pues mire, esta carta, pues firmada por el gerente general de la EPS Sura, Pablo Otero, el presidente de EPS Sanitas, Juan Pablo Rueda, y el director de Salud de Compensar, Andrés Barragán Tovar, pues dicen que tienen la mejor disposición para seguir fortaleciendo el sector de la salud y en estos cambios que plantea el gobierno. Hay que recordar que hablan de más de 13 millones de afiliados a través de 34.000 empleados, pero entonces además dicen que tienen unas preocupaciones. Y dice lo siguiente: en la actualidad hay 3 aspectos relevantes que deben ser tratados a la mayor brevedad para poder continuar garantizando la calidad y el acceso oportuno a los servicios de salud, asegurando la sostenibilidad del sistema y no afectando la atención de los usuarios. Pero mire el párrafo anterior, que me pasé por alto una frase, pero es muy importante. Es nuestra intención y responsabilidad presentarle a usted de primera mano la difícil y angustiosa situación financiera que atraviesa nuestro sistema de salud y asimismo manifestarle la gran preocupación de viabilidad que hoy enfrentamos como EPS serias, responsables y comprometidas con el cuidado y bienestar de la población. Y ahí empiezan entonces a enumerar cuáles son los puntos más preocupantes. Solamente le voy a leer como el titular de cada aspecto. Dice: el valor de la UPC es insuficiente para atender el plan de beneficios de salud. No se ha logrado una redistribución equitativa de recursos entre los actores responsables. El pago de las deudas está también pendiente. Hoy presenta problemas de solvencia como consecuencia de esta concentración asimétrica de cargas de la enfermedad. Y pues dice, aquí hacen un cuadrito, mire usted, en esta segunda hoja, donde están las deudas de los presupuestos máximos, la cartera no PEPS diferente a presupuestos máximos, la deuda por canastas COVID, o sea, esto está con cifras y dice que están en una situación muy difícil. Y también señalan, es necesario mencionar que tanto la EPS Sura como la EPS Sanitas y Compensar EPS no cumplirían con los indicadores financieros al final el año en curso, pues en los últimos 2 años se ha agotado un capital cercano a los 400.000 millones. Mire, escribe Andrea Eduardo. Pues si esas EPS no están dispuestas a cumplir con los contratos que firmaron, pues simplemente que les cancelen el contrato y las liquiden, si es que es cierto que están en riesgo financiero. A don Eduardo y a todos ustedes les pregunto, ¿las liquiden y qué? Sí, el silencio es a propósito. ¿Y qué? Yo soy un afiliado a Compensar. Andrea, ¿usted en qué PS está? Compensar. Compensar, Mauricio. Sanitas. Sanitas. ¿Usted en qué PS está? Cuando hablamos de Sanitas, cuando hablamos de Compensar y cuando hablamos de Sura, sí, que son las 3 que firman esta carta, estamos hablando de las EPS que junto con 9 EPS más colombianos tienen. Yo voy a que me atienda la EPS. Y entonces, que la liquiden, como hizo Eduardo, y entonces, ¿quién me va a atender? La nueva EPS, que creo que tiene los peores indicadores, uno de los peores indicadores de pago a las IPS, o que no nos atienda nadie, y que nos muramos todos. Don Enrique Peñalosa, no el alcalde, sino el profesor, es del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Profesor Peñalosa, buenas tardes y bienvenido a Sigue la W. Muy buenas tardes a todas y todos. Profesor, yo quiero arrancar con el comentario de Eduardo, porque en realidad es muy fácil decir, y que las liquiden y ya, pero ¿y si las liquidan? ¿Qué pasa con Andrea? No va a preguntar por mí, yo me quiero morir igual, pero ¿qué va a pasar con Andrea? ¿Qué pasa si le liquidan a ella la EPS? O a Mauricio, si le liquidan la EPS a él. Bueno, el primer tema que hay que discutir es que tú tienes que darle continuidad en las atenciones a las personas y no es fácil pensar en que yo saco del mercado a un agente, ¿cierto? Y que simplemente las funciones las puedo asumir fácilmente con otros agentes. Entonces, ahí la primera discusión es quién podría asumir las funciones que vienen desarrollando las EPS. Si tú comentabas, no estamos hablando de unas EPS que se hayan destacado por los malos desempeños, estamos hablando de unas EPS que firman esta carta, que es tal vez de mejor desempeño en el sistema de salud. Bien, pero entonces fíjese que estas EPS, que además son las que firman esta carta, han sido las que han tenido que absorber las de las EPS que funcionaban mal y que terminaron siendo liquidadas en anteriores gobiernos, ¿no es cierto, profesor? Sí, es así porque cuando se liquida una institución, pues las otras absorben todo lo que eran las barreras de acceso, toda esa dificultad de acceso que tenían antes las personas. Entonces yo tengo un choque de demanda y ese choque de demanda puede aumentar las frecuencias de uso cuando las personas se trasladan a estas nuevas EPS. Entonces estas nuevas EPS, digamos que venían haciendo una adecuada gestión, tratando de manejar las frecuencias de manera adecuada, pero cuando a usted le llegan personas enfermas,
le van a demandar muchísimos servicios, pues eso puede afectar, digamos, el desempeño financiero de estas instituciones. Bien, entonces ahora pasemos a la pregunta que nos convoca hoy. ¿Qué puede pasar en una eventualidad en que entren en crisis las EPS, por lo menos estas, que insistimos son las que mejor han estado respondiendo a los colombianos en medio de las dificultades y en medio de los problemas y en medio de las demoras, pero son las que mejor lo han hecho? ¿Qué pasa si estas se declaran en crisis? Un paciente con diabetes, un paciente cardíaco, puede ver que de repente le dejan de entregar sus medicamentos, que de repente las citas de control que tenía se las cancelan porque ya la EPS dice, no, es que yo no puedo más. Digamos que el problema que nosotros tenemos es que estas instituciones tienen un programa para atender el paciente crónico y esta atención implicaba hacer una ruta por donde ellos iban recibiendo diferentes tipos de servicios, consultas, procedimientos, laboratorios clínicos, etcétera. En el momento en que estas instituciones, digamos, dejen de cesarlo, tú tendrías que pensar quién va a organizar esa atención de los pacientes, quién se va a encargar. Probablemente múltiples prestadores hacían esta labor, ¿cierto? Pero la pregunta es quién lo va a articular. ¿Es capaz la entidad territorial, es capaz el ministerio de darle continuidad a los tratamientos? Y yo creo que esa es la gran pregunta que nosotros tenemos. Nos genera una gran incertidumbre de que no se le pueda dar continuidad a los pacientes, que cambie la historia natural de la enfermedad y por tanto se nos compliquen esos pacientes y probablemente nos salga muchísimo más costoso recuperar la salud en ciertos momentos. Profesor, usted aquí nos está dando luces desde la parte técnica, pero indudablemente entonces salen muchos comentarios, que entonces lo que no se quiere es hacer una transformación en la política de salud que propone el presidente Gustavo Petro, pero independientemente de hacia dónde vaya el barco en salud, pues sí tiene que haber por lo menos un empalme o atender la situación en este momento. Porque entonces, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Inevitablemente va a haber un colapso o usted cree que el panorama no es tan trágico como aparece en esta carta, que igual dicen tenemos la mejor disposición, pero hablemos, porque si no nos reunimos y hablamos, definitivamente va a haber crisis? Sí, en todo caso, digamos que cambios importantes en una política pública deben ser incrementales. Eso implica que deben tener una transición independiente. Si las personas digan que deben quedar o no deben quedar estos actores en el sistema, las transiciones se tienen que dar para que nos vayamos alistando a lo que podría ser, digamos, una nueva situación. Le pasó a México cuando hace un cambio drástico y entonces las personas no saben ni dónde demandar los servicios, quién los puede atender, etcétera, y eso genera una incertidumbre muy grande. Entonces no estamos diciendo que entonces usted no puede hacer absolutamente nada. Yo lo que creo es que hay que pensar en una transición y también tenemos que reflexionar frente a cómo se está comportando el gasto y por qué estas instituciones tienen un mayor gasto. Yo creo que hay que entender que acá no hay un sistema donde se ajuste el valor que ellos reciben en función de los riesgos de sus pacientes, porque eso sería un modelo de establecer primas. Acá ellos reciben un valor que ha estimado el Ministerio de Salud con base en lo que fueron los gastos de las vigencias anteriores, pero las situaciones pueden cambiar. Entonces necesitamos sentarnos a revisar cómo son las cifras, qué es lo que está pasando, si realmente tenemos un problema de mal uso, si tenemos un problema de que realmente hay una demanda muy importante de servicios y entonces tendríamos que sentar simplemente a revisar las cifras. Profesor, se habla de una reforma a la salud que todavía está en discusión, todavía toma su tiempo, pero no sabemos si esta vaya a ser la solución. En dado caso, ¿qué puede pasar a futuro y en el entretanto, qué? Es que digamos que lo venimos discutiendo un poco. La discusión es, tenemos una función que es comprar servicios para darle a las personas. En este momento esa función de compra de los servicios la están desarrollando las EAPBs o lo que nosotros llamamos como las EPS. Entonces la pregunta es, si vamos a hacer un diseño institucional eficiente o más eficiente que permita hacer compra adecuada de los servicios de salud que requiere la población. Y la pregunta es si tenemos alguna institucionalidad hoy para hacerlo. Tal vez hoy no tenemos una institucionalidad, las entidades territoriales no saben cómo desarrollar esa actividad, las mismas IPS dicen que no tienen la capacidad administrativa para hacerlo. Entonces, generar un cambio de 180 grados, generar un cambio drástico puede generar una gran incertidumbre y podría generar muchísimos problemas en la atención. Profesor Peñalosa, que yo quiero que nos quedemos entonces en ese punto, que además usted ahorita utilizó la expresión clave y es transición, porque sin duda hay fallas, muchas fallas en el sistema de salud, desde la dificultad de acceder a la salud cuando se está en las zonas más apartadas del país,
hasta las deficiencias en algunos de los centros hospitalarios en grandes ciudades y que dependen hoy día del sector público, pero la demora al acceso a las citas y los especialistas y las dificultades a veces para encontrar los medicamentos, todo eso es parte de un panorama que debe cambiar, sin duda, para mejorar. Pero hay que pensar una transición. En un escenario normal, ¿cuánto debería durar o cuánto cree usted que podría calcularse como tiempo para una transición de tal forma que no sea algo traumático? Porque es que la crisis, por lo menos visto desde la perspectiva de la carta, pareciera ser algo traumático, y es traumático porque genera trauma a los pacientes y le genera problemas a quienes ya están recibiendo una atención o a quienes la van a necesitar. Sí, claro, uno no puede decir que yo me puedo demorar 2 años, 3 años en términos de generar capacidad institucional, ¿no? Digamos que las EAPBs se demoraron muchísimos años en adquirir una capacidad que hoy tienen. La gran pregunta es si no podríamos utilizar esa capacidad instalada corrigiendo eso que usted ha planteado, que son fallas de operación del sistema. Y yo creo que también nosotros tenemos que mirar qué es lo fáctico de desarrollar. Uno podría, en el papel, definir muchísimas cosas, hacer un diseño institucional nuevo, decir que ya no quiero el papel que están jugando las EAPBs, pero eso en el papel es muy diferente a la realidad, en la operación del día a día, en el manejo, por ejemplo, de 13 millones de pacientes, que serían aquellos que en términos generales quedarían fuera, digamos, de estas EAPBs. Entonces yo creo que es necesario ser muy prudente con este manejo, es necesario hacer cambios, totalmente de acuerdo, es necesario pensar en un esquema diferente para que podamos verificar efectivamente si estamos obteniendo resultados en salud, no solamente haciendo atenciones, volúmenes de atenciones, sino cómo podríamos obtener un mejor resultado en salud de la población, pero creo que también tenemos que ser pausados frente a ese tema. Yo invito a que revisemos las cifras, nos sentemos, discutámoslas y veamos cómo podemos de alguna manera tratar de generar las menores barreras posibles para la atención de los pacientes. Estamos hablando de enfermedades, usted lo comentaba, complejas. O sea, manejar un cáncer no es una situación sencilla. Nosotros no estamos hablando de una enfermedad general, estamos hablando de enfermedades que son altamente costosas y que realmente la familia no puede pagar una atención de estas características. Ese es un punto importante, Andrea, y es que, bueno, no sé, pensemos en un tema cardíaco. Una persona con hipertensión se tiene que tomar su losartán. Yo no sé cuánto está costando un losartán, pero usted ya pasa a los medicamentos de un paciente con cáncer, a los medicamentos de un paciente con diabetes, a los medicamentos de un paciente con VIH. Y estamos hablando, profesor Peñalosa, de medicamentos que pueden superar el $1.000.000 al mes, y por ende, un bolsillo... No hay bolsillo que resista. El salario mínimo no lo paga nunca, se muere. Así es, y por eso el sistema tiene que brindar protección financiera para los usuarios. No es el fin último es mejorar y mantener la salud, pero como un fin intermedio es generar protección financiera para las personas. Las personas no pueden asumir gran parte de las enfermedades con pago de bolsillo, y eso es un tema importantísimo. Entonces, yo creo que tenemos que repensar en ese sentido. No creo que sea simplemente una amenaza, creo que hay que revisar efectivamente la crisis financiera que pueden estar teniendo estas empresas y tratar de buscar los factores explicativos de esto. Puede ser un aumento en la frecuencia de uso, porque la gente normalmente cuando tiene una enfermedad crónica, una enfermedad compleja, se va a buscar las mejores EPS, que es donde brindan los mejores servicios, donde están la mejor tecnología, y eso hace que se acumulen estas enfermedades en este tipo, digamos, de instituciones. Entonces valdría la pena revisarlo. El tema de los promedios 6 veces es engañoso. Podemos decir que el promedio de los presupuestos máximos, pero puede que a estas instituciones le esté llegando mucha demanda de servicios que no están cubiertos por el plan, ¿sí? Por el plan de los servicios que está contemplado en el sistema. Entonces yo creo que hay necesidad de evaluar con mucha calma esta situación, conversar y tratar de aclarar esta situación. Profesor Peñalosa, dame un segundo que quiero saludar a Jorge Cruz. Se conecta a esta hora con nosotros, es vocero de RECOLVIH, que es una organización que acompaña y genera mucha información para las personas que viven o conviven con el VIH. Don Jorge, bienvenido a Sigue la W, buenas tardes. Buenas tardes. Esta mañana algunas de las EPS, las 3 más grandes y serias, digámoslo así, del país, aparte de 9 EPS, que son Compensar,
Salud Total, Sanitas y bueno. la otra firmante de la carta, Andrea. Ya le digo, Sura. Le mandan una carta al ministro de Salud diciéndole, mire, estamos cerca de una crisis financiera en donde podrían empezar a fallar nuestros servicios. En el caso de los pacientes con VIH, así como ocurre con los pacientes con cáncer y otras enfermedades crónicas, nos lo explicaba hace un instante el profesor Peñalosa, lo que hacen las EPS es que eso se lo pasan a unas instituciones, a unas IPS que se dedican a manejar esos pacientes. Si esa crisis se termina yendo hacia esas IPS, ¿en qué situación podrían quedar los pacientes con VIH, don Jorge? Pues muy preocupante porque resulta que pues las programas de atención hacia las IPS pues contratan el paquete de servicios con las EPS. Y por ejemplo nosotros estamos viendo que primero ya viene, hace mucho tiempo viene en detrimento de la calidad de la atención. Me refiero yo que ya están contratando lo más barato que se pueda. O sea, lo más barato que se pueda con medicamentos de primera línea, ni siquiera medicamentos innovadores y digamos ya no es como infectólogos, sino simplemente con médico experto en VIH. Y pues la gente se está manteniendo en tratamientos básicos. De llegar a pasar eso, pues ya si no tienen, digamos, si no tienen plata, pues los programas no funcionarían. Entonces lo que se vería es un poco de gente sin atención médica, y los bancos de medicamentos, pues digamos que tenían algunas organizaciones como Ligacida y otras así, pues ya se ha ido cubriendo, porque resulta que hay muchas personas migrantes venezolanos que están siendo atendidos por programas de atención integral, pues de fundaciones como EIFORE y HF, que también están fallando en la atención en el medicamento. Entonces lo que está pasando es que pues no hay medicamentos en los bancos de medicamentos, y entonces eso generaría una resistencia en las personas, resistencia al tratamiento, y por ende pues mala calidad de la atención. Y algo peor, y la salud de los pacientes podría verse comprometida. Don Jorge, muchas gracias. De hecho, con eso quiero cerrar. Profesor Enrique Peñalosa, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Javeriana. Y esta nota no quiere ni busca bajo ninguna circunstancia generar pánico, pero sí por lo menos encender una alarma, y una alarma para que tanto EPS como gobierno se pongan de acuerdo. Yo no sé si usted tuvo tiempo de mirar la carta que mandaron las EPS, porque más temprano oíamos en la W al representante Mondragón, sí, que es un defensor además de la reforma a la salud, diciendo que es que las EPS están inflando las cifras y que la UPC no debe ser eso, sino mucho menos. ¿Usted pudo revisar eso? ¿Sabe de pronto si en esta negociación quién tiene la razón? Digamos que en términos generales el cálculo de la unidad de pago por capitación lo realiza el ministerio, ¿cierto? Pero acuérdate que estamos hablando de que estamos manejando promedios nacionales. Entonces eso no quiere decir que todas las EPS tengan el mismo gasto. Algunas, insisto, podrían tener un gasto mayor al que se está calculando ahí. Y eso va afectado no solamente por la composición del grupo familiar, sino está afectado también por el comportamiento de uso donde operan estas EPS. Entonces yo creo que lo que hay que revisar son las cifras. No es un tema de decir que yo inflo las cifras, no es un tema tan sencillo de decir, no es que si yo tengo un contrato directo con los prestadores de servicios de salud, eso me va a salir más barato, como son algunos argumentos que se están utilizando. Yo creo que es muy necesario tratar de identificar efectivamente cómo es el modelo de atención que están desarrollando, qué tanto realmente es un tema que se podría optimizar, pero lo que decía, y lo decía la persona anterior, es que tenemos que ser muy cuidadosos frente a contención del gasto, porque contención del gasto podría implicar barreras de acceso que podrían empeorar la condición o la evolución de la historia natural de la enfermedad. Profesor Enrique Peñalosa, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Una buena tarde. Un gusto, que estén muy bien. Bueno, Andrea, esta pelota está en el campo del ministro de Salud y el director de la ABRES, pero sobre todo el ministro de Salud. Sí, sobre todo yo quiero recalcar el último párrafo de la carta, y es donde piden que se reúnan. Pues digamos que dialogar no se pierde nada, pero si tampoco lo recibe el ministro, vamos a consultar igual con el ministerio. Y dice aquí, por encontrarnos, solicitamos una cita para encontrarnos personalmente y poder dialogar sobre estos temas. Pues dialogar, así se entiende la gente, pero si no hay un canal
canal de comunicación también puede llegar a ser preocupante. Insistimos, esto no tiene nada que ver ni con política, sí, no, sino que es algo urgente que las EPS dicen, por favor, préstenos atención porque si no, no sabemos qué hacer. Y yo insisto y reitero, aquí no estamos defendiendo a las EPS, aquí estamos pensando en los pacientes. Y yo vuelvo al ejemplo, los varios ejemplos que he tratado de dar. Póngase usted en los zapatos del paciente que está juiciosamente y afortunadamente recibiendo un medicamento de $1 millón cada mes, porque, así pongan en el chat que no es así, es la EPS la que le gira la plata a la farmacia. Si la EPS dice, no, es que yo ya no tengo plata para comprar el medicamento, ¿qué hace el paciente? ¿Morirse? Que venga la reforma, sí, pero mientras tanto, ¿qué? El profesor Peñalosa utilizó una palabra clave, Andrea, transición. Exactamente. Transición. El cambio no se puede hacer dejando un montón de muertos a cuestas diciendo, no, es que las EPS se jodieron, y entonces, allá está, esos son los muertos de las EPS. El gobierno tiene que pensar en la transición. Y ponía el ejemplo, ¿no? El espejo de México, que no se puede hacer un cambio tan abrupto sin esa palabra, sin ese proceso, una transición, o si no puede ser pues muy, muy perjudicial para los usuarios, que en últimas es lo que tampoco el gobierno quiere afectar a la ciudadanía. Qué horror. Dice Adriana Suárez, la muerte no es el problema de los hipertensos es que no se mueren. Donde les dé un derrame quedan tiesos y ya no es solo los sartán, sino además toca otros pagos. En fin,